¿Qué ocurre cuando una sola persona concentra un poder absoluto, pero su mente comienza a quebrarse? Durante siglos, el destino de reinos enteros dependió del estado emocional de un solo ser humano: un rey, una reina, una mente inestable. Algunos gobernaron mientras escuchaban voces, otros creían que su cuerpo estaba hecho de cristal, y hubo uno que en un ataque de ira mató a su propio hijo. Hoy te llevaré a conocer los casos más perturbadores de la historia: 8 monarcas, y el último te sorprenderá. La personalidad de este último inspiró una película. Estos monarcas pasaron a la eternidad no por su gloria, sino por su locura, su paranoia y las decisiones que cambiaron el rumbo del mundo. Porque cuando el rey pierde la razón, todo un reino paga el precio. Juana I de Castilla, ¿la reina loca o la reina traicionada? Juana I de Castilla es recordada por un apodo cruel: Juana la Loca. Pero detrás de ese nombre se esconde una de las historias más injustas de la realeza. Juana era la heredera legítima del trono, inteligente, culta y profundamente emocional. Su vida dio un giro tras la muerte de su esposo, Felipe el Hermoso. Tras su fallecimiento, Juana mostró un comportamiento que escandalizó a la corte. Se negaba a separarse del cadáver, viajando durante meses con el féretro. Prohibía que mujeres se acercaran a él, presa de celos y obsesiones. Lloraba durante horas, se aislaba y parecía hundida en una profunda depresión. Pero lo verdaderamente inquietante no fue su dolor, sino lo que vino después. Su padre, Fernando el Católico, la declaró incapaz para gobernar, y más tarde, su propio hijo, Carlos V, hizo lo mismo. Juana fue encerrada durante casi 50 años, apartada del poder, silenciada. Hoy, muchos historiadores sostienen que Juana no estaba loca, sino que fue víctima de una conspiración política. La llamaron demente porque una mujer triste era más fácil de encerrar que una reina poderosa. Carlos VI de Francia no fue acusado de locura en secreto. Su enfermedad fue pública y aterradora. En 1392, durante una expedición militar, el rey sufrió un colapso mental. Atacó a sus propios caballeros, convencido de que eran enemigos. En otros episodios, Carlos afirmaba que su cuerpo estaba hecho de vidrio. Se negaba a moverse por miedo a romperse. Pedía que reforzaran su ropa con varillas para no quebrarse. Durante sus crisis, no reconocía a su esposa, no recordaba su nombre, no podía gobernar. Francia quedó en manos de regentes y facciones rivales. El caos político se intensificó y el país se debilitó en plena guerra. Carlos VI pasó décadas entrando y saliendo de la locura. Un rey coronado, pero prisionero de su propia mente. Jorge III, el rey que perdió la razón, y un imperio. Jorge III gobernaba uno de los imperios más poderosos del mundo, pero mientras su reino crecía, su mente se deterioraba. Sufría episodios en los que hablaba sin parar durante horas. Tenía delirios, cambios bruscos de humor e insomnio extremo. En ocasiones, no podía detener su discurso. Perdía contacto con la realidad. Mostraba una energía desbordada seguida de colapsos emocionales. Durante estos periodos fue incapaz de gobernar. El poder pasó a manos de regentes. Mientras tanto, Gran Bretaña perdía sus colonias americanas. Hoy se cree que Jorge III padecía porfiria o un trastorno bipolar severo. El rey que dominaba medio mundo no podía dominar su propia mente. Iván IV de Rusia, el terror hecho rey. Iván IV, conocido como Iván el Terrible,
gobernó con miedo, porque él mismo vivía dominado por el terror. Desde joven, mostró una personalidad violenta y paranoica. Veía traiciones en cada rincón del palacio. Mandó torturar y ejecutar a miles de personas, muchas veces sin pruebas. Creó una policía personal dedicada a sembrar el terror, convencido de que todos conspiraban contra él. Pero el episodio más brutal ocurrió dentro de su propia familia. En un ataque de ira, Iván golpeó a su hijo heredero. El golpe fue mortal. Al darse cuenta de lo ocurrido, el zar cayó en una crisis devastadora. Lloró, rezó y se culpó durante días junto al cadáver. Un rey consumido por la paranoia, el poder absoluto y una mente profundamente rota. Luis II de Baviera, rey loco o genio incomprendido. Luis II de Baviera no fue cruel ni violento. Su supuesta locura fue silenciosa y solitaria. Vivía aislado, obsesionado con el arte, la música de Wagner y con castillos de fantasía sacados de un cuento. Construyó palacios imposibles como Neuschwanstein, gastando fortunas y evitando la vida política. Neuschwanstein es considerado por muchos como uno de los castillos más fascinantes y famosos del mundo. Además, es un ícono en Alemania. El castillo de Neuschwanstein, con sus torres de cuento y su imponente paisaje alpino, fue la gran inspiración de Walt Disney. Su magia dio forma al castillo de la Bella Durmiente, al de Cenicienta y al icónico castillo del logo de Disney, convirtiéndose en el símbolo visual del mundo de fantasía que marcó generaciones. Sus ministros lo consideraron inútil y tomaron una decisión radical. Fue declarado demente por médicos que jamás lo examinaron personalmente. Depuesto y arrestado, Luis II murió pocos días después en un lago, en circunstancias nunca aclaradas. Hasta hoy persiste la pregunta: ¿estaba realmente loco o fue eliminado por no encajar en el poder? María I de Inglaterra, la reina del fuego. María Tudor pasó a la historia con un nombre aterrador: María la Sanguinaria. Su reinado estuvo marcado por el miedo, la inseguridad y un fanatismo religioso extremo. Ordenó la quema de cientos de protestantes, convencida de que estaba salvando sus almas. Sufrió embarazos psicológicos, depresiones profundas y una soledad constante. Cada ejecución reforzaba su reputación, pero también su aislamiento. María gobernó con fuego, pero murió sola, enferma y abandonada. Faruq I de Egipto, el rey del exceso. Faruq I subió al trono de Egipto con solo 16 años, rodeado de lujo y poder absoluto. Pero con el tiempo, el trono no lo hizo más fuerte, lo descontroló. Vivía entre banquetes interminables, casinos y escándalos. Desarrolló una fuerte paranoia, desconfiando de todos, y cambió de primer ministro decenas de veces. Sufría cleptomanía, robaba objetos por impulso, incluso pertenencias de invitados extranjeros, como el reloj de Winston Churchill. Mientras Egipto atravesaba crisis profundas, su rey vivía desconectado de la realidad. En 1952 fue derrocado y obligado a exiliarse. Murió joven, a los 45 años, tras una cena excesiva. Faruq no perdió el trono por una guerra, lo perdió por no saber poner límites al poder. Vlad III, el hombre detrás de Drácula. El gobernante que convirtió el terror en arma política. Vlad III de Valaquia no nació monstruo, fue creado por el miedo. Desde niño, Vlad fue entregado como rehén al Imperio Otomano.
Allí presenció castigos públicos, torturas y ejecuciones diseñadas para quebrar el espíritu humano. Ese fue su primer aprendizaje del poder. El terror funciona. Cuando regresó a Valaquia y tomó el trono, Vlad gobernó con una lógica implacable. Quien teme, obedece. No gobernó con ejércitos gigantes, gobernó con ejemplos. Los castigos de Vlad no eran rápidos ni discretos. Eran públicos, lentos y diseñados para ser recordados. Su método favorito fue el empalamiento. Una ejecución lenta, brutal, que convertía el cuerpo humano en un mensaje político. Cientos, luego miles, de cuerpos alineados en estacas rodeaban ciudades enteras. Crónicas de la época describen campos completos convertidos en bosques de muerte. Soldados enemigos huían antes de entrar en batalla. El miedo hacía el trabajo por él. Vlad no distinguía entre enemigos externos y súbditos internos. Castigó a ladrones, nobles corruptos y traidores con la misma crueldad. En una ocasión, invitó a nobles rebeldes a un banquete y ordenó empalarlos al final de la cena. Pero lo más perturbador no fue solo la violencia, sino la normalidad con la que convivía con ella. Relatos aseguran que Vlad comía tranquilamente mientras observaba a las víctimas morir. Para él no era sadismo gratuito, era control absoluto. Este comportamiento llevó a que sus enemigos lo retrataran como un demonio. Panfletos alemanes lo describían bebiendo sangre y disfrutando del sufrimiento. La propaganda convirtió al hombre en monstruo. Siglos después, ese retrato inspiraría a Bram Stoker para crear al Conde Drácula. Pero la realidad es más compleja. Vlad gobernó un territorio pequeño, atrapado entre imperios gigantes. Su brutalidad fue, en parte, una estrategia desesperada de supervivencia. Un mensaje claro para enemigos mucho más poderosos. ¿Estaba loco? Algunos historiadores creen que Vlad sufría un profundo trauma psicológico derivado de su infancia como rehén y de una vida rodeada de violencia. Otros sostienen que fue un gobernante frío, racional y extremadamente consciente del uso del terror como arma política. Lo cierto es que Vlad III entendió algo antes que nadie. El miedo puede ser más poderoso que un ejército. No necesitó castillos encantados ni colmillos afilados para convertirse en leyenda. Le bastó con gobernar sin compasión y convertir la muerte en espectáculo. La historia deja una lección inquietante. El poder absoluto, el aislamiento, la presión constante y la ausencia de límites pueden quebrar cualquier mente. Algunos reyes fueron crueles, otros enfermos y algunos silenciados. Pero todos se mostraron una verdad incuestionable. Cuando el rey pierde la razón, no solo cae una corona, tiembla todo un reino. Si has llegado hasta el final, me da gusto. Coméntame qué tal te ha parecido el video y te invito a que me apoyes suscribiéndote y regalándome un like para que me ayude a que el video crezca. Nos vemos luego. Besos y abrazos.